algo? Sí. Sí. De los mandamientos que manda, bueno, que están en el Éxodo, Ajá. pero eso fue para el Antiguo Testamento. Bueno, no es que no se validen por conciencia nosotros también, pero en el Antiguo Testamento, o sea, así es, ¿no? Pero Sí. en el Nuevo Testamento se resumieron ya en dos. O cuando te pregunta una persona, Claro, bueno, más sí, bien sí la te entiendo. pregunta es, cuando alguien te pregunta, o sea, pues ¿cuál es el primer mandamiento? Todo el mundo decimos amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Pero cuando tú lees los mandamientos dice que no hagas idolatría. Ajá. O sea, entonces, ¿cómo le contesto a una persona de esa forma? O sea, a ver. Bueno, son preguntas que te llegan a hacer, ¿no? Sí. A ver, vamos a leer uno de estos. A ver, váyanse a... Vamos uno bueno. Es 21:20. 21:20. Éxodo. Es una buena ley. No sé qué opinan ustedes. ¿Ahí están? Bueno, dice, y si alguno hiriere a su siervo, o a su sierva con palo, y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado, porque era de su propiedad. ¿Qué opinan de esta norma? Está bien bonita, ¿no? Pues como la ley de la que cuchillaron. Mientras no se muera, todo está bien. Sí. No, pues ya te aguantó 3 días, ya se te muere el cuarto día. ¿Qué piensan? ¿Buena ley? ¿Mala ley? Es una mala ley, pues, obviamente, ¿no? De mi punto de vista. ¿Vas a luchar contra Dios, licenciado? De cualquier Quiero manera, decirles que es abogado, o sea, los que no lo de cualquier conocen. manera lo está matando. El fin es el que finalmente se cumple a través de las lesiones que eso, si digamos viéramos cualquier ley de cualquier país, dice las leyes, las heridas que causen más de 40 días se van a castigar de una manera y de otra, ¿no? Y si se muere, entonces, pues, ¿cuál es el tema? Si el tema se muere, pues obviamente es un homicidio. Pues sí, pero pues aquí dice que no le digan, que no le hagan nada porque era de su propiedad. Es que para el contexto de época, Claro. pudiera ser buena, porque pues, en otros casos, si lo matan, pues no pasa nada, ¿no? Eran progresistas para... O sea, no lo que... JD ya se voló la barda, dice, no, estos cuates eran los progres. Bueno, ¿cómo habrán estado los conservadores? Sale en la Agenda 2030. Imagínense si esos eran los progres. Ok, aunque no lo crean, sí está diciendo algo correcto Juan David. Fíjense el 26. Si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará libre. Ok, esto es muy importante. La Biblia está escrita para nosotros, pero no a nosotros, ¿ok? Y tenemos que entender la distinción. Esto está siendo dado efectivamente en una época y un contexto, en un mundo totalmente ajeno al nuestro, ¿sí? Y de hecho, efectivamente, estos son los progres porque está temperando la institución de la esclavitud. ¿Sí me explicó? O sea, y aquí tienen un claro ejemplo. Cuando nosotros leemos esto, nosotros le llamamos la ley. Esto es la ley, ¿ok? Ellos no le hubieran llamado la ley. Ellos le hubieran llamado la instrucción. ¿Por qué? Porque son pequeños casos en los que el antiguo te daba ejemplos de cómo guiarte, pero no es extensivo, ¿sí me explico? Son simplemente ejemplos para que tú medites en ellos, ¿sí me explicó? Y puedas dar una decisión en un momento dado basado en la sabiduría. Porque a partir de estos principios yo debo de ser sabio. ¿Sí se entiende? Ok. Entonces, ¿qué pasa si yo soy un juez en alguna de las tribus de Israel? A ver, ¿de qué tribu quieren que sea? A ver, soy de la tribu voy a ser de Neftalí. ¿Ok?
y un cuate le pone una golpiza al siervo. Y el cuate dice, oye, no me castigues porque sobrevivió. Sí, pero le pusiste una golpiza que te obliga a liberarlo. ¿Sí me explicó? ¿Por qué? Porque lo lesionaste, efectivamente. Oye, pero ni le tumbé un diente. ¿Cuál es el otro supuesto? Ni le herí el ojo. Sí, cuate, pero le quebraste el brazo. Y el sentido de la norma es que tú no los puedes estar maltratando. ¿Por qué? Porque portan la imagen de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, o sea, hay una cantidad, piensen en otra norma que dice que si un hombre fuere borracho y glotón, lo van a llevar delante de los jueces y lo van a condenar a muerte. ¿Por qué? Porque efectivamente un cuate que es borracho y tragador en la antigüedad y no trabaja está dañando el clan, efectivamente. ¿Por qué? Porque el clan está intentando sobrevivir en medio de otros. ¿Ok? Entonces, por eso ustedes llegan a los proverbios y tienen toda este impulso a que la persona trabaje, a que no frecuente el antro, a que efectivamente no sea borracho. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque en la antigüedad tú esperas de un hombre fuerza para que trabaje, pericia, que sea bueno en lo que haga y valor. Y a eso se le van a añadir el honor y la sabiduría eventualmente. Y entonces el cuate va a estar sentado en lo que sería como su corte local. ¿Sí me explico? Que se juntaban en las puertas de la ciudad. Obviamente son como también están viendo la migración, etcétera. Y ahí yo tomo las decisiones, pero miren, o sea, vamos a decir, la constitución de esta nación, en esta Biblia, llega a la página, les digo, 312. O sea, el Código Civil, ¿sí me explicó? Código Civil, ¿cuántas páginas tendrá? 1200, ¿no? Y el del DF, porque tenemos de todos los estados. Y hay derecho de telecomunicaciones, marítimo, penal, civil. ¿Sí me explicó? Entonces tú dices, oye, con esto tú quieres regir a 12 clanes, con esto no se puede, pero te voy a dar ciertos ejemplos. ¿Sí me explicó? ¿De qué nos sirve hoy el Antiguo Testamento? Lo que Dios estaría esperando es que desentrañemos el sentido de la norma. Pero siempre sabiendo que se dio en un contexto. Para nosotros la esclavitud no debe de ser, ¿sí me explico? Está prohibida, entre comillas, porque la esclavitud está igual de vigente que toda la historia de la humanidad, ¿no? Lo que pasa es que ahora pues, es mucho más, pues, ¿cómo les diré? Escondida, si así lo quieren ver. Pues claro, siempre ha habido. Los romanos no les llamaban almas, les llamaban cuerpos. De hecho, el traficante era un traficante de cuerpos. Por eso Apocalipsis, cuando habla de la maldad, en la actualidad habla de almas de hombres. O sea, Dios les está diciendo, tú vas a llevar un castigo, porque no estás traficando cuerpos, estás traficando almas. Entonces, lo que pasa es que, efectivamente, cuando Dios les dice, a ver, cuate, no te vas a hacer imagen, porque no me puedes domar, no me puedes domesticar, no me puedes poner en un muñeco, no me puedes reducir a eso, porque yo hice todas las cosas. Esa es realmente la idea. ¿Por qué hacían ídolos? No vayan a pensar que los antiguos eran tontos y decían, no, es que esta chunchi sí te habla. No, o sea, sí parten de esa base. Lo que pasa es que ellos están adorando a alguien y entonces si no estás presente, porque además el Dios el que yo honro, pues es omnipresente, diría el israelita, pero como tú no estás presente, entonces hago una imagen para recordarte. Y si yo soy el sacerdote y quiero poner manotas al pueblo que no se está portando bien, acuérdense, va a regresar Quetzalcóatl y nos va a poner manotas a todos. ¿Sí se entiende? Porque era bajo la ley. Eso es lo que nosotros entenderíamos bajo la ley. ¿Sí me explicó? Es la ley de la costumbre, básicamente. Porque Es efectivamente, ellos se rigen básicamente, es pura norma consuetudinaria. Exacto, no hay de otra. Sí, Lo que viven, no tienen código. no ¿no? de regular y por eso es que es tan corto en el sentido Exacto. de las 300 horas. Sí. Lo que pasa es que sí, Dios sí está esperando que las personas pasen, sí me explicó, vayan y desentrañen. A ver, si tú en aquel tiempo fuiste benévolo y fuiste el progre de tu época, ¿cómo me debo de conducir hoy con mis empleados? ¿Que les doy el mínimo? ¿Y qué diría Dios? El mínimo era lo que daban los de alrededor, y eran unos desgraciados, pero yo estoy atemperando esas instituciones. Por ejemplo, ¿no? Piensen en Faraón. O sea, los faraones eran así como los banqueros ingleses, que nada más se meten entre familiares, ¿no? Y entonces, a ver, tengo relaciones con mi hermana y son cuestiones que Dios prohíbe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no quiere un desorden de pueblo. ¿Sí? Pero, o sea, piensen,
sus normas de purificación, oye, pues tienes, a ver, vamos a hacer un agua y le vamos a echar cenizas y le vamos a echar hisopo, y entonces vamos a hacer así nuestro exfoliante para cuando toquemos un cadáver. Bueno, pues, oye, Dios, ¿lo hago? No, mira, te lavas las manos con jabón. Efectivamente, hoy sería 100% anacrónico. Ujú. Pero hay ciertos principios, piensa, a ver, el sábado, ¿no? A ver, ¿por qué Dios le ordena a los israelitas que guarden el sábado? Número uno, porque son esclavos. Y entonces, a ver, cuate, para ti si un día es miércoles, domingo o lunes, a ti te importa un bledo porque para ti todos los días serán iguales, pero yo te voy a hacer ahora que descanses. ¿Y cuál va a ser uno de los efectos que descanses? Que pienses. ¿Sí me explico? Y no vas a descansar solamente tú, patrón, va a descansar tu siervo, los propios animales los vas a dejar descansar. Cosas que ya nosotros... Ajá. Lo que pasa es que tú estás usando una expresión así que es muy típica de la Reforma, que esa es la ley y ahora estamos bajo la gracia. ¿Sí me explicó? Y realmente, o sea, el antiguo diría, pues mira, no es que yo me rigiera, yo me iba a salvar por la ley, yo me salvo igual que tú, ¿no? Yo por la misma razón que tú adoras a este Dios, yo también. Claro, son diversas épocas. Miren, el mundo era distinto hace 150 años, ya no vayan tan lejos, ¿no? Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo? Yo tenía dos. El otro día que nos reunimos, unos muchachos que están aquí presentes, empezamos a discutir que por qué Dios es hombre, que en qué parte de la Biblia dice que Jehová es de sexo masculino. Lo diría en varios lugares, lo dice ahí en Éxodo 15:3 cuando dice que Dios es Ish. ¿Ok? El femenino es Isha. ¿Ok? Ish. Jehová es varón de guerra. O en la lucha entre Dios y Jacob, ¿se acuerdan? Lo presenta también como Ish, como un hombre. Pero no era Jesús el que peleó con... Sí, pero la referencia ahí es un hombre, luchó contra un varón. Sí, por eso, pero quitando la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que J.S. decía, pues, es una paloma varón, ¿un rico? En el caso de la paloma, pues no lo tomen, pero sí sería, sí te da esta idea la Biblia, o sea, de que el ángel de Jehová es masculino. Pero es Jesús y el Padre porque es masculino. Lo que pasa es que no hay esta idea de mujer hasta que se crea Adán. ¿Y los ángeles? Todos serán hombres. Exacto. Claro. Por eso tienen también yo quiero, ¿sí me explicó? Y por eso se meten con las mujeres. Pero todos tienen genitales masculinos. Sí, no me pregunten por qué, pero sí. Espero que no sea antifeminista el mensaje, pero así es. Que tuvimos ahí. Sí, pero así es. El tema, ok. Sí. Oye, y otra pregunta. Sí. Esa es mía. Ya te había preguntado, Eric, una vez en Satélite, que hablaba de los roles que presenta Tesalonicenses y viste el por qué hoy son diferentes roles. Una cosa es el rol y otra cosa es ¿por qué hoy se le da una autoridad para hablar a alguien en nombre de Dios? ¿Dónde? ¿Quién designa la autoridad? ¿Qué diferencia hay que tú estés ahí dando una clase de Biblia a que yo le esté dando? Y si yo soy un espectador, ¿por qué tengo que dar autoridad a alguien que se le ocurrió al pastor delegar a tal persona que diera la prédica? ¿Quién delega esos roles? Y si cuando yo escucho una prédica, ¿lo tomo como palabra de Dios o no lo tomo como palabra de Dios? Porque hay personas que te hablan con términos bíblicos, ¿no? Pero ¿cómo yo sé que si me invitan a un estudio de Biblia y el que está enfrente, yo por qué lo tengo que adjudicar como que es palabra de Dios o hacerle caso a su consejo? Una cosa es un predicador y otra cosa es un pastor, ¿no? Pero ¿cómo sé que yo le tengo que dar esa autoridad a la persona que delegaron para dar una plática bíblica? Miren, si ustedes se van vamos a pensar, a una iglesia que tenga muchos años, muy estructurada, va a pasar por todo un procedimiento. Exacto. ¿Ok? Entonces, lo que pasa es que, por ejemplo, aquí en el libro de Hechos, como se está formando una nueva comunidad, ¿de dónde viene la autoridad? ¿Ok? ¿Es lo mismo poder que autoridad?
No. El poder es la facultad de imponer una conducta por la fuerza. La autoridad, ¿quién te la da? Las personas. Exactamente. Por eso al juez le daban ¿qué? No le daban un sueldo, le daban un ¿qué? No. ¿Qué cobras, licenciado? ¿Un qué? Sueldo. Obviamente, bueno, le daban Salario. el poder, digamos. Honorario, porque es un honor. Sí, es un honor. Y entonces, en la antigüedad no había jueces como tal. Entonces se peleaban Ticio y Mebio, y entonces, oye, Ticio dejaba sus uvas, pasaba a Mebio y hacía vino pensando que eran de él. ¿De quién es el vino? ¿De Ticio o de Mebio? Entonces, oye, vamos a buscar un tercero que nos dé una buena solución. ¿Sí me explicó? Porque ya estamos casados, cuate, a ver, ahí está el vino. Oye, pero yo lo fermenté, yo lo trabajé. Sí, pero eran mis uvas, cuate. Ajá, y entonces venía un tercero que no era un profesional, y entonces le daban la autoridad. ¿Cómo escogían ese tercero? ¿Nada más al azar? No había tómbola como. No, obviamente lo designaban por su honor. Pero hoy, ¿qué marca? ¿Por qué estás? Lo entiendo. Pero, ¿por qué? En el caso nuestro es exactamente lo mismo. Realmente es el tiempo y la autoridad que te dan las personas. Pero es que yo veo que... Porque yo te quiero forzar a cosas, pero no lo logro, Jimmy. No. Pero, o sea, por ejemplo, es un decir, o sea, hoy JD da la plática, hablar aquí, nada tal, yo soy un nuevo espectador, entonces tengo que hacer caso, o sea, si es palabra de Dios porque JD la da. No. Es que eso veo en muchos lugares que ponen a cualquier persona a predicar, y una cosa es predicar y otra cosa es pastorear. Hasta donde yo soy, porque te lo digo de corazón, digo, bueno, entonces, ¿es palabra de Dios o no es palabra de Dios? ¿Le tengo que hacer caso a ese mensaje o no? O sea, sí te entiendo. Realmente sí está a criterio de la persona que está escuchando. Darle ese honor a la persona que está hablando. Digo, abiertamente necesitamos en confianza, ¿no? Sí. Martín la da, ¿no? Pues qué padre que Martín la da, ¿no? Pero no le voy a hacer caso jamás. Ay, sí. No, pero me refiero, porque lo escuchas hablar y te das cuenta que es una persona sensata en lo que está diciendo. Ahora, yo lo que he dicho muchas veces, una cosa es que compartamos entre creyentes perspectivas a la autoridad que tendrá un pastor o un predicador. Sí, y miren, finalmente uno ¿cómo les diré? Eventualmente no quiero decir cayendo, pero finalmente la gente va siendo colocada, si ustedes así lo quieren ver, o sí, lo voy a decir tal cual, o sea, tomen la expresión en este contexto. Vas cayendo con personas o con la persona indicada. Es como yo le digo a mi mamá un martes, ¿dónde vas, no? No, pues a tal lugar, pues te acompaño. No, hace casi 15 años te pregunté, ¿cómo sé cuál es la iglesia correcta? Y una cosa que me dijiste fue, si tú todos los días le oras porque te muestre la verdad, te va a poner en el lugar correcto, porque quien busca la verdad lo va a ser encontrado, ¿no? Y claro que entiendo que no es, yo le llamo disidencia, ¿no? Porque hasta ha pasado que si Martín da la plática o la da Jonathan, tal, hasta ahí dices, era la plática correcta. Me queda claro en mi buena disposición como oyente saber que es la voluntad de Dios que fue. Pero hay muchas veces que ponen a predicar hoy a cualquier persona ¿bajo qué criterio, no? Porque ¿quién está libre, quién está disponible para predicar? O si hay un lineamiento para poner, ¿no? Sí, depende qué tan ortodoxo quiera ser, ¿no? Sí. Sí. Bueno, ¿hay algún otro revoltoso como Jimmy que quiera Ya le puse hasta hashtag. Alargaríamos mucho, mejor sigue. Bueno. Le puse hashtag preguntas incómodas para el predicador. Sí. Ya está bien este hashtag. Bueno, hablando de ese tema, ¿se acuerdan? A ver, espero que se acuerden. ¿Cuál es la forma en la que Dios le va a dar autoridad a los apóstoles? Por su espíritu. Por el espíritu, imposición. Exacto, mediante la imposición de las manos. ¿Ok? Mediante la imposición de las manos, ¿se acuerdan? Los samaritanos reciben el Espíritu. ¿Ok? Y lo segundo serían los milagros que hacen.
¿Ok? ¿Por qué? Porque efectivamente se está formando una nueva comunidad. ¿Ok? Y se acuerdan que las gentes literalmente empiezan a vender el terreno y lo llevan a los pies de los apóstoles. Y oye, si estuviera Jimmy ahí diría, ¿y este cuate quién es? ¿Por qué le estás llevando? ¿No? Bueno, es que se está formando una nueva comunidad y 100% es la autoridad, ¿sí me explico? La estima, el honor que yo le estoy atribuyendo a esta persona. Tal cual. Miren, por eso, cuando vienen los escándalos de los pastores, por eso son tan dolorosos, porque yo le confié, sí me explicó, yo le confié un honor, le conté mis secretos, lo que sea, y de repente este cuate, sí me explicó, porque no es que fue el ortodoxo y a ver, este cuate lo pusieron porque tenía 3 cursos de teología, sí me explicó, sino porque, a ver, yo le di este lugar. Por eso las exhortaciones a sujetarse a los pastores son siempre como, pero tiene que partir de la base del oyente, ¿sí? Someteos a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes tienen que dar cuenta, ¿sí? Ajá. Pastor, si no se curso de teología, ¿no? O sea, ¿qué te hace ser Sí, no, pero tampoco lo tienen estos, y es lo mismo, ¿sí? Me explico, oye, ¿de dónde hablan estos que no tienen letras? Es lo mismo que diría Caifás, ¿no? Entonces, vuelves a lo mismo, es el honor que yo te estoy atribuyendo. Uh-huh. Entonces, miren, se los digo porque así arranca el capítulo 11, que es el que hoy nos toca, ¿no? Bueno, ok, pues aquí va a haber broncas. Aquí ya llevamos, para estos momentos, ya llevamos un pleito, ¿se acuerdan? De la distribución del dinero. ¿Cómo lo resolvieron? Seleccionaron a los diáconos, ¿se acuerdan? A 7 cuates. ¿Alguien se acuerda del detalle de los 7 cuates? Uno era Bernabé, ¿no? Uno era Bernabé, ¿se acuerdan? Prócoro, Nicanor. Todos tenían nombre griego, acuérdense. Se están peleando, ahí se están peleando puros paisanos, ¿ok? Son paisanos locales de Judea y hay paisanos que son griegos, léase de la diáspora, ¿ok? Y entonces dicen, oye, no está siendo equitativa la distribución entre paisanos locales y paisanos que vienen de la diáspora. Y entonces dicen, no se preocupen, vamos a designar 7 hombres sabios y los 7 tienen nombre griego. ¿Qué te está implicando el pasaje? Que no hay bronca, a ver, que administrenlo ustedes, ¿sí me explico? Exacto. Estás partiendo de eso, de que es una sociedad de honor. Y así se resolvió. Aquí vamos a volver a tener pleito. ¿Ok? En el 15 vamos a volver a tener pleito. ¿Por qué? Porque finalmente las iglesias están hechas de personas. ¿Sí? Y pues no todos son perfectos. Digo, Échate el chiste ya, vas. Ibas a decir, lo tienes en la punta de la lengua también. lo que les quiero decir es que cuando encuentren la iglesia perfecta, no vayan, la van a echar a perder, ¿sí? Pero el otro es que tú eres el más cercano. Sí. Bueno. Ok, entonces, pero nuevamente se va a resolver. Hay un versículo precisamente en la ley, que acuérdense, ya se llevan hoy la enseñanza que ellos traducirían, viene de instruir o derejes caminos, ese es el camino, ¿ok? ¿La zanja? No, No, el camino, este es el camino, o sea, sigue el buen camino, ¿no? No, ¿se acuerdan? Bienaventurado el varón que no anduvo en qué. Ajá, en el consejo, en el camino de los malos, ¿no? Bueno, dice, razonarás con tu prójimo, no participarás de su pecado. Y esto es lo que vamos a ver. Se van a pelear, son peleoneros, en la Biblia son peleoneros, ¿ok? Pero siempre se van a... Y Pedro va a tener que traer hasta testigos para que se calmen la bronca. Ok, bueno. Entonces les leo el 11.1. Dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea. O sea, ya desde aquí, cuando ustedes lean Judea, este es el sur, ¿ok? Y sur, dijera nuestro expresidente, es fifí. Espiritualmente es fifí. ¿Ok? En el norte ustedes van a tener mucha instrucción. Jesús va a llevar a cabo el 80% de su ministerio en el norte de su país. ¿Ok? Ahí es Galilea, ¿se acuerdan? En Judea es donde va a tener sus peores empoltronados y en Judea es donde lo van a matar. Entonces, cuando ustedes lean los hermanos de Judea, es que aquí hay fifí. ¿Ok? Bueno, y no me refiero tanto fifí de dinero, sino espiritual. ¿Ok? El único de los discípulos que no es Galileo es precisamente Judas. Ah, con
¿Ok? Bueno, dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Ok. Entonces, les recuerdo, ¿de qué habla el libro de Hechos? Exacto. ¿Se acuerdan el último versículo del Salmo 82? Levántate porque tú heredarás las naciones. ¿Ok? O en otra frase que así termina el libro de Hechos, los gentiles oirán. ¿Ok? Bueno, a ver, hagan... Gentiles son todos los que no eran judíos. Exactamente. A ver, váyanse a Isaías 65. Isaías 65, sobre este tema, Pablo va a hacer todo un desarrollo ahí bastante interesante en la carta a los Romanos del capítulo 9 al 11. Sobre esto se basa. ¿Ok? Sucede que los israelitas regresan de un cautiverio muy, muy feo. Primero los cautivaron los babilonios. A los babilonios los conquistan los persas y asciende al trono, bueno, asciende al poder un hombre que es así, pues wow, el non plus ultra, tiene toda una historia así de que lo quisieron matar, pero lo esconden, de todo este tipo de héroes, piensen en Moisés, ok, Entonces lo esconden y finalmente acaba ascendiendo al poder. Se cumple un oráculo de que iba a acabar derrocando al abuelo, lo acaba derrocando, es don Ciro, ¿ok? Y Ciro es un cuate que le gusta la libertad de culto. A Ciro con que le pagues el impuesto y no le armes de jamón, adora a todos tus dioses. Y Ciro les da chance a los judíos de regresar, una vez que él conquista Babilonia. Sucede que regresan de Babilonia los judíos y se asientan. Y lo primero que reconstruyen es el templo. En la antigüedad las guerras, y hasta la fecha también hoy, los pueblos llevan a sus dioses a la guerra. ¿Ok? Entonces, lo natural cuando tú conquistabas al contrario es que le destruías su templo. ¿Para qué? Para acreditar que el tuyo era el bueno. Y obviamente le robabas todos los tesoros que había dentro del templo. ¿Ok? Y lo segundo que le destrozabas era el muro. ¿Para qué? Para que no, jamás se volviera a defender. Si ustedes leen los libros de Esdras y Nehemías, te cuentan la reconstrucción del templo y luego la reconstrucción del muro. Y en los dos casos van a sufrir. ¿Por qué? Porque los vecinos van a ver esto con mucha sospecha, porque obviamente eres un pueblo conquistado. Y de repente tú llegas y dices que vas a volver a hacer tu templo. Eso es un acto de rebelión para un pueblo conquistado. ¿Ok? Y entonces, obviamente sufren mucha oposición, pero ellos, su alegato es, pues es que Ciro nos dio chance. Y entre vinieron cartas y fueron cartas, después de años reactivan la reconstrucción del templo y lo logran. Luego, años más tarde, logran reconstruir el muro, que ¿cómo les diré? Es un mensaje político todavía peor, porque es, ¿para qué quieres muro? ¿De quién te quieres defender? Porque aquí están los sátrapas. La forma de gobierno de los persas eran las satrapías. Como los pueblos conquistados no querían al sátrapa, se volvió una grosería. Por eso, sátrapa, ¿sí me explico? Por eso la gente lo utiliza de forma despectiva. Oye, si aquí es la satrapía X, no sé cómo se habrá llamado la satrapía en aquellos tiempos donde estaba el pueblo de Israel, ¿para qué quiere reconstruir el muro? Bueno, pues esto es parte de nuestra identidad y efectivamente lo reconstruyen. Pero sucede, y eso te lo va contando el libro de Isaías, la segunda parte, que los israelitas vuelven a caer en una religiosidad espantosa. ¿Ok? Entonces, lejos de buscar el sentido de la ley, ya nos volvimos malos y el clero agarra un poder tremendo. ¿Ok? Y entonces, si han leído el capítulo 59 de Isaías, el que hizo y el que se dedica a hacer justicia fue puesto en la cárcel. La sociedad se pudre. Y llega a tal grado que Dios empieza a decir ciertas cosas que parecen como contraindicadas. Miren, si ahí están, ¿Qué les dije? Miren, 65 les dije, ¿va? Miren, les voy a poner un ejemplo. A ver, tú acabas de reconstruir el templo y de repente llega un profeta. No es Isaías el de los primeros 39 capítulos, pero llega alguien y te dice esto, 66:1, ahí están. Dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Y dice, oye Dios, todo el borlote, todo el mitote del libro de Esdras para reconstruir el templo y ahora que lo reconstruyen te enchilas. ¿Por qué? Porque esto ya cayó en una corrupción tremenda, que va a continuar.
¿ok? Un día les platico cómo esta corrupción va a acabar en que son peleoneros y un día pasa un romano que se llama Pompeyo y aprovecha que entre los paisanos están peleando, se impone y luego les impone a Herodes. O sea, les fue como en feria por no tener unidad. Y entonces Dios de plano dice, miren mis cuates, va a llegar un momento en donde de plano yo ya no me voy a voltear y voy a buscar a otros porque ustedes ya no están dando los frutos. Y es lo que dice Isaías 65. ¿Okay? De esto trata el libro de Hechos. Ok, dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. ¿De quién está hablando? Exactamente, de los que no preguntaban por mí, de los que no eran mi pueblo. Y luego Dios se queja y dice, el 2, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. Así se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos. Pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí porque soy más santo que tú. O sea, hasta faroles resultaron, ¿ok? Entonces, a ver, no, yo me cueso aparte. ¿Va a ser la queja de Dios y los pleitos con los fariseos, con los escribas, con los saduceos, de qué? Con los propios esenios. Todo el mundo se siente, ¿se acuerdan? Los esenios eran tan santos que de plano, miren, agarramos nuestros triques y nos vamos al desierto. Porque ustedes están en el hoyo. Fariseo quiere decir apartado, separado. ¿Ok? Entonces, esta era la actitud cuando llega Cristo, pero la está anticipando el profeta. Entonces, lo que estamos viendo en el libro de Hechos es precisamente el cumplimiento de Isaías 65, que Dios se vuelca sobre los gentiles. ¿Ok? Somos nosotros. Sí, pero así como decía Josefina ahorita, oye, ¿tienes idea? No tengo la más remota idea. ¿Sí me explicó? Entonces, lo que te va a contar aquí es cómo gentiles que no tienen la más remota idea de Dios se vuelcan hacia Él. ¿Ok? El puente, ¿se acuerdan? Entre el gentil que no tiene la más remota idea y el hebreo que ya anda de greña con Dios, va a ser ¿quién? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llaman estos? Les voy a traer algún narcótico que los levante los lunes. Dice, no, pues va, dice Rafa, no faltó. Los temerosos. Los temerosos. Y ese término lo vamos a ir viendo a lo largo. Ellos van a construir el cristianismo. Los temerosos, puede ser Cornelio, quien sea. Son gentiles que creen en el Dios de Israel, pero no llevan una conversión completa. Y gentiles entra Cualquiera que no sea judío. ¿Ok? La palabra que utilizaría la Biblia y hoy un judío sería goy, que simple y sencillamente quiere decir nación. Tú eres de las naciones. ¿Ok? En la Biblia la palabra naciones, oh Dios, que las naciones también te conozcan, que te teman, etcétera, es goy. O am, pueblo. ¿Hoy un judío nos ve como gentiles? Sí, claro. Sí. Yo sabía que eran también cochinos, ¿no? Los goys. No, lo que pasa es que tú lo puedes decir en sentido despectivo o simplemente que tú eres de otra, tú no eres de mi raza. Bueno, entonces aquí pues va a suceder que pues, los gentiles, a ver, Pedro se fue con los gentiles. Y entonces ustedes dirán, ¿y eso qué tiene? ¿No? Pues sí, a 2000 años de cristianismo, ¿eso qué tiene? En este instante, en este contexto, Pedro, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué? Hay una expresión en hebreo que se repite a lo largo de la ley, que segula, que quiere decir especial, o tesoro o joya. Y Dios se dedica a repetirle a su pueblo, ustedes van a ser mi segulá y van a ser mi especial tesoro y yo los voy a poner encima y no debajo, y etcétera, etcétera, ¿ok? Y entonces, si tú quieres seguir al Dios de Israel, hay algo que tú tienes que hacer. ¿Qué? Pues te tienes que convertir. ¿Convertir en qué? En judío. Y eso te implica volver a nacer, ¿se acuerdan? Implica que te voy a bañar porque tú vienes cochino de tus ídolos, tú adoras a las deidades femeninas, a Apolo, a Diana, todos estos dioses, ¿ok? Entonces te tengo que purificar. Te voy a cambiar el nombre, ya no vas a ser Ticio, ya no, ¿sí me explicó? Ya, te voy a poner un nombre bíblico para cuando vengas a la sinagoga, oye, no seas Ticio, sino, oye, David, Abraham, lo que sea, y te voy a circuncidar. Tienes que pasar esos 3, ¿sí me explicó? En el caso de la mujer, obviamente, consiste el baño ritual y el cambio de nombre, ¿ok? Bueno.
Y si no, ¿mandé? Y hasta la fecha ahorita. Sí. Exactamente. Y si no, o sea, ¿qué hacemos contigo, temeroso de Dios? Pues qué bueno que vengas a la sinagoga, qué bueno que nos ayudes, que nos quieras, que nos preguntes de nuestra Biblia. ¿Por qué? Porque a mucho gentil se le hacía muy atractivo esta idea de este Dios que estaba por encima de todos los demás dioses y que le gustaba el orden, que era en ese sentido progre, que atemperaba, que no era gandalla, que tenía ciertas normas. ¿Sí me explicó? Normas que finalmente decían, no, mira, si yo sigo lo que estos cuates enseñan, encuentras paz. Encuentras una paz. Y además me gusta eso de que el rey pidió sabiduría, o de que enfrentó al gigante, sus historias, la apertura del mar, todo esto. Y entonces los tenías puntuales todos los fines de semana en la sinagoga. ¿Ok? Obviamente no iban jamás a sentarse en la silla donde enseñaban, que se llama cátedra, la cátedra de Moisés, era el sillón donde la persona que explicaba se sentaba. No iban a tener los principales asientos para nada, pero ahí están en Gallola y ellos son los más felices de estar ahí. ¿Ok? Pero lo que yo les preguntaba una vez, si tú eres un cuate del primer siglo y ves allá atrás que vino Ticio y Mebio y los que ustedes quieran y están muy atentos a la enseñanza, y tú dices, si estos cuates se mueren, ¿qué? ¿Dónde se van? Porque pues Dios nos está esperando a nosotros somos los hijos de Abraham. Pero pues estos tenían ciertas normas que se llamaban las normas de Noé, que ya las veremos en capítulo 15, porque se la aplican a los gentiles. Le hace no fornicar, no idolatría y no comer sangre, ¿se acuerdan? Entonces, si se guardan de estas cosas, bien haréis, es lo que les van a decir. Y pues miren, Noé no era judío, esa era su forma de pensar, y pues la llevaba bien con Dios. El Melquisedec pues no era judío y aún así pues nuestro padre se le cuadró. Entonces sí hay gentiles por ahí que no necesariamente son de nuestro pueblo, pero que acaban en el cielo. Esos cuates, ¿qué les pase? ¿Quién sabe? ¿Ok? Pero pues ahí entraron y pues déjenlos que pasen. ¿Ok? Pero no son de aquí y no los queremos. En el sentido de que no se han incorporado a nuestra nación. No han llevado un proceso de conversión completo. Entonces, mira, qué bueno que vino Junias, ¿ok? La esposa de Ticio a la sinagoga. Pero tú no has pasado como pasó Ruth, ¿sí me explicó? Que Ruth tuvo que pasar por la aduana y ella era moabita y por alguna razón la dejaron pasar. Entonces, miren, y de hecho es lo que va a pasar en el 15. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Ok? Aquí empieza por primera vez ¿qué hacemos con ellos? Porque ya vimos la conversión de ciertos gentiles, los samaritanos, que son medio primos, y la del etíope, que pues, finalmente ese cuate ya se largó a Etiopía, entonces no genera bronca. Pero en Cesarea, Pedro ya se quedó unos días con estos cuates, y esto es muy peligroso, porque nosotros no nos llevamos con ellos no son de nuestro pueblo, y ellos no son el pueblo de Dios. Y si Pedro empieza a comentar con ellos, pues ¿qué les van a decir ellos? Oye, pues yo adoro a mis ancestros. Y yo le rindo culto a mis ancestros. Y pues yo le rindo culto a Apolo y a Diana y lo que ustedes quieran. Y pues yo a Zeus. Oye, lo que estás haciendo, Pedro, está muy mal porque tú puedes contaminar la fe. Y estás comiendo. Y acuérdense, para ellos comer, tú no te sientas con cualquiera a la mesa, solo con los que son de tu círculo. Por eso con Jesús se enchilan. ¿Por qué te sientas con ellos? Y nosotros en el siglo XXI, ¿qué te importa? O sea, yo he comido con las peores lacras, ¿sí me explico? ¿Y qué? Y es más, hasta les pagué el cohete, ¿no? ¿Sí? Para nosotros la mesa no es algo sagrado, para ellos sí. ¿Okay? La mesa es donde nos reconciliamos o donde yo paso tiempo con los que son de mi círculo, nada más. Ok, entonces ya, por eso es que hay gran escándalo, se los vuelvo a leer. Dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, acuérdense, a Jerusalén se sube, ¿ok? ¿Por qué? Pues es la zona más alta y ahí está el cerro. Los dioses en la antigüedad viven en montes y el Dios de Israel no es distinto, ¿ok? Bueno, entonces Pedro sube a Jerusalén, dice, disputaban con él los que eran de la circuncisión, le hacen los judíos, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¿Qué piensan? ¿Es bonito?
¿Se sienten orgullosos de ser gentiles en este momento? O sea, que se enteren los apóstoles que comieron contigo y digan, ¿cómo te atreviste a comer con el licenciado? Miren, se los leo rápido, es un copy-paste del capítulo anterior. O sea, Pedro va a tener que recordar toda la historia. ¿Por qué la registra Lucas? Cuando ustedes vean algo que se repite en la Biblia es que es importante. ¿Ok? El fundamento de la educación es la repetición. Entonces la Biblia deja muchos patrones, ¿ok? El mar como el caos, el desierto como el caos. Entonces cuando ustedes leen desierto, lean mar, ok, aquí me está hablando de que hay caos, aquí hay problemas, ok, aquí hay algo que necesita orden. Ok, y entonces Pedro pues ya me lo van a regañar. Y es Pedro, o sea, es pesado, exactamente. Ok, entonces empieza Pedro su discurso, ok, entonces dice, versículo 4, entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope, ¿se acuerdan? Esto es a pocos kilómetros ahí de Cesarea, orando, y vi un éxtasis en visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía por las cuatro puntas, era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. Ok. Ahorita en Isaías 65 yo les leí, dentro de los pasajes que les leí, es una de las cosas que le recrimina a Dios a este pueblo que lo ha dejado, es que decía que come cerdo y que sus ollas estaban llenas de inmundicia. Y aquí le bajan un lienzo con puerco y todo lo inmundo y le dice, Dios, échate un vuelve a la vida, mi Peter. Miren, nosotros, digo, yo no sé si alguno de ustedes se ha enfermado con una almeja o un ostión, son unas indigestiones espantosas, unas infecciones horribles, pero ahí seguimos, ¿no? Yo hoy me eché unos mejillones y los disfruto y siempre es así de ojalá. O sea, Dios quiera no venga el podrido porque ya sabes, ¿no? Como Dios estaba viendo que su pueblo no se le fuera a morir de disentería y de cisticercosis, les prohíbe ciertas comidas. Y eso se va a volver parte de la identidad de los israelitas. El kosher, la circuncisión y el día de reposo. Y aquí lo que a Pedro le están diciendo es que viole el kosher y que viole la ley. Entonces, ya come. Y miren, nosotros decimos, es que son unos faroles, que un taco al pastor, ¿qué les va a pasar? ¿No? Y en realidad, ellos dirían, sí, vete a China, lleva a tu French Poodle, cuate, y déjalo ahí, 5 minutitos. Sí. Es como mi hija dice, ¿cómo reconoce un gato en Nueva York? Miau. ¿Cómo reconoce uno en China? Sí, échense un capullito de esos que fríen de cucaracha. Entonces ellos dirían, bueno, a ti también te da eso, repele, ¿no? Agarra la onda que yo nací con eso, o sea, yo no me voy a comer no me voy a comer un camarón. Además de que a mí, pues en mi época, olvídense, no hay el treda, cuate, o sea, ahí yo veía al filisteo que vive en la costa, ¿sí? En el desastre. Entonces cuando a Pedro le dice, ándale, échate unos tacos al pastor, Pedro es así de, nunca lo he hecho. Y pues de hecho la historia en el 10, ¿se acuerdan? No come. O sea, 3 veces baja el lienzo y las 3 veces Dios le dice, come. Y entonces Pedro le dice, no. ¿Y qué le responde Dios? ¿Se acuerdan? Si me amas, no, es otra cosa. O sea, ¿por qué dices que es inmundo esto que yo hice? Exactamente, ¿por qué llamas inmundo lo que yo he purificado? Y entonces Pedro entiende que no va por la comida. ¿Ok? La comida no es lo que está en cuestión aquí. Y justo cuando lo que yo limpié no lo llames tú inmundo, justo se acuerdan que se acaba de subir el lienzo y entonces le dicen, oye, aquí hay unos cuates que te vienen a buscar. Y entonces baja y ve puros gentiles, ¿qué pasó? Oye, pues fíjate que a Cornelio allá se le apareció un ángel de Dios y nos pidieron que te llamara. Y entonces va y cuando entra ve a todos los gentiles reunidos y entonces dice, ya entiendo lo que Dios me quiso decir. Miren, algún día Pablo, Pedro, los discípulos, ¿habrán comido algo que no sea kosher? Es bastante irrelevante. No,
no les hubiera importado que el gentil lo comiera, ¿eh? ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Porque Pablo dice, a ver, cuates, o sea, el reino de Dios ya no consiste en comida ni bebida, ¿no? Oye, Pablo, ¿tú te echaste algún día un taco al pastor? ¿Sí me explicó? Le pueden preguntar en el cielo. Lo más suave es que les digan no. Así como si tú vas a China, no te vas a echar el miau, o sea, cuate, te vas a restringir al chop suey, ¿sí me explico? Y a la red y al pato Pekín. Bueno. Pero también en Corintios dijo que tu comida y bebida no se causa de tropiezos, que no comieras algo que pueda afectarnos, ¿no? Claro, si tú te sentabas a testificarle al fariseo, no ibas a echarte la docena de ostiones, porque el cuate... Sí, es lo que dice Pablo. A ver, pues si me invitan, yo soy fariseo, pues también me voy a lavar hasta los codos. Las manos, aunque sé que esto es más farol y no sirve de nada, ¿no? Bueno, dice el 6, cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, fieras y reptiles y aves del cielo, y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa inmunda, común o inmunda, entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuera sin duda con ellos. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. O sea, para que vean que la discusión no es así muy agradable, por eso tiene que ser referencia a 6 testigos. Y él... hasta cierto punto, ¿qué mensaje está mandando? Que este es el número 7 y esto trae el sello de Dios. Ok, pero bueno, ese es un nota al pie de página. Ok. Ok, dice el 13. Quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Ok, aquí les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué Pedro no le impone las manos a Cornelio y a los que lo están escuchando? Simplemente él está predicando y estos cuates se convierten, creen, a ver, sí, ese es el Dios en el que yo creo. Escuchan el mensaje de Pedro que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día, y de este dan testimonio todos los profetas. Que en él crea va a ser perdonado. Y entonces estos cuates escuchan eso y de repente, ok, ya el Espíritu Santo entra. ¿Por qué no les imponen las manos? Porque no es necesario, también en capítulo 2. Costumbre judía, ¿no? Si la forma de darle autoridad a los apóstoles era la imposición de las manos, ¿por qué aquí no? También en un evangelio no les impusieron las manos. La respuesta no se quiebren la cabeza, no es necesario, porque estos cuates ya le atribuyen autoridad a Pedro. ¿Sí me explicó? Oye, te queremos escuchar. Al grado que cuando llega Pedro se le hinca. ¿Sí me explicó? Oye, entonces Pedro es así, párate, cuate, o sea, me ve el patrón desde el cielo y me va a fulminar. Entonces, ok, bueno. No era necesario entonces. Exacto. Versículo 16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Por qué lo dice Pedro de esta forma? Porque Jesús no distingue entre judíos y gentiles en esta frase, y entonces Pedro tampoco. Y entonces Pedro casi le está diciendo, pues aléguenle a la Empire, muchachos. O sea, estos cuates fueron transformados. ¿Cuál es la evidencia que da Lucas de que fueron transformados? ¿Qué dice? Recibieron el Espíritu Santo y empezaron a hacer ¿qué? Hablar en lenguas. ¿Por qué hay que hablar en lenguas? Porque si el libro de Hechos habla de recuperar a los gentiles, es una facultad que Dios les va a dar para que anden recuperando gentiles por todo lo que es Asia Menor, y entonces le hablo en griego a este, y le hablo en germano, le hablo en alemán al germano, y en francés al galo, y lo que ustedes quieran. ¿Sí se entiende? Por eso está el don de lengua. No piensen en que hablaban disparates. Eso es declararlo, o sea, hablar legiblemente. Claro, porque esa es la idea. Voy a recuperar a las naciones. Sí, pero diría Dios, yo mismo les confundí las lenguas, entonces yo les tengo que dar el antídoto para revertir Babel. Por eso, cuando vimos el capítulo 2, yo le dije a Germán, ponle, Dios, no me acuerdo, corrige Babel, o ¿se acuerdan cómo? Lenguas.
Sí, Dios reverte Babel porque capítulo 2 reciben las lenguas, el don de lenguas. Que tenía que ver con lo que había pasado anteriormente. Exacto, en la Torre de Babel, exactamente. Bueno, Perdón, no es como un idioma que nadie entendiera. Claro. Era entendido para el griego. exacto. Ok. Por eso es que en Hechos 2 dicen, oye, ¿cómo los oímos hablar las maravillas de Dios en nuestro propio idioma? ¿Cómo hablar en francés si no se habla francés? Ajá. Obviamente las iglesias, piensen en Cesarea que es un puerto. Ahorita ya capítulo 12 nos vamos a ir a Antioquía. Antioquía es Nueva York. Entonces, es natural que en las iglesias tienes muchas gentes, ¿ok? Y entonces de repente ibas a tener el cuate que empezaba a hablar en una lengua. Pero Pablo les ordena que cuando alguien empezara a hablar una lengua, nada más lo iba a entender el que lo estaba hablando y los que fueran de ese idioma. Y entonces les dice, si no hay intérprete, que no hable, porque los demás se van a quedar con cara de what. ¿Ok? Acuérdense, el propósito de las lenguas no es que la gente se pirara en las iglesias, era que tuviera la facultad de hablarle al de al lado en su idioma. ¿Ok? Y miren, hablar de Cristo en otro idioma es bastante difícil, ¿eh? Miren, yo fui al colegio alemán de los 3 años hasta los 18, yo estudié física, biología, todas las materias en alemán. Y un día en un avión intentándole hablar de Cristo al de al lado, en un viaje a Alemania, porque no tienes los elementos, ¿sí me explicó? O sea, le puedo decir un tercio en alemán y de mis clases de física en alemán. Le puedo decir velocidad en alemán, pero Torre de Babel, ¿cómo se decía torre? Me acuerdo perfecto porque me lo dijo. ¡Ay, die Babelturm! Así se dice. Y yo, sí, esa. ¿Sí? Y ahí estás pensando, ojalá todavía existiera el don de lenguas, porque le hablo en fluido. Sí. Ok. Bueno, les sigo leyendo. Ok, versículo 17. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hagan de cuenta que aquí se parte el libro de Lucas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Lucas ya está tratando el tema que quiere tratar, que es la conversión de los gentiles. Obviamente, primero, ¿de qué te va a hablar? Resucita a Cristo, le da instrucción a los apóstoles, a todos los creyentes del momento, que se acuerdan que eran más o menos 500, forma esta nueva comunidad, ¿ok? Y a partir de ahí, ok, mis cuates, vayan a todo el mundo y prediquen el evangelio. ¿Ok? ¿Lo hicieron? No lo hicieron. ¿Por qué? Porque yo toda mi vida crecí con la idea de que esta es la tierra de Dios. Y aunque hoy estamos en una especie de exilio porque tenemos la bota extranjera sobre nosotros, pero esta es la tierra de Dios y algún día va a venir el Mesías y la va a purificar. Número 1. Número 2, aquí está el templo. Y cuando Salomón inauguró el templo, digo que luego lo destruyen, pero ya les conté ahí en el libro de Nehemías, finalmente lo reconstruyen. Cuando Salomón inaugura el templo, dice que el gentil va a oír de su gran nombre, del gran nombre de su Dios, y van a venir de todos los confines de la tierra. Y de hecho viene una chava de la península arábiga, ¿se acuerdan? La reina de Saba. Y entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, pues que vengan. Pues aquí está el templo, ¿no? Que aprendan, que vean los sacrificios. Pero nosotros no vamos a ir por ellos. Y entonces muere Esteban y hay una persecución y eso los mueve a que se vayan. Pero no es de que nos estemos moviendo. Ok, les sigo. Entonces piensen, aquí arranca todo el resto del libro, ok, y de aquí obviamente van a surgir iglesias y las cartas que leemos más adelante son dirigidas a muchas de estas iglesias, ok, o gentes que vamos a ir viendo cómo se convierten, como el propio Timoteo, ok, bueno. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, le hace Líbano, Chipre, piensen, la isla, y Antioquía. Ahorita les digo dónde está Antioquía. Antioquía es Nueva York. Ahorita les digo por qué. No hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. ¿Ya vieron la constante? Porque pues ustedes son gentiles, cuates. Ustedes no están contemplados, sorry. Y un gentil que supiera Isaías 65 diría, no, los que están dejando de ser contemplados son otros muchachos, más bien.
Y esto, lo que ustedes nos carcajamos, somos gentiles, claro. Pero cuento este chiste en una sinagoga. ¿Quién lo invitó? Y eso es lo que va a suceder. Pablo va a llegar y va a buscar, lo primero que va a buscar es la sinagoga y después la cárcel. Porque va a generar mucho avivamiento entre los gentiles. Porque les va a decir, muchachos, ni los tengo que circuncidar, ni les voy a cambiar el nombre. Si tú crees en Cristo, tú eres miembro del pueblo de Dios y eres hijo de Abraham. Y es más, ni te circuncides. Y es así de, ¿qué estás haciendo, Pablo? Estás loco. O sea, la circuncisión es la señal del pacto y está ahí el capítulo 17 del libro del Génesis. ¿Se acuerdan cómo se refiere David a Goliat? ¿Qué le pasa a este incircunciso que osa retar a los escuadrones del Dios viviente? Y de repente llega Pablo, muchachos, olvídense. Ok, les sigo leyendo. Dice versículo 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene. Cirene es el norte de África, ¿ok? Los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos. Ok, esta vez no son judíos griegos, ya, me voy a dedicar a los gentiles. A los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Esta historia la pone Lucas después de la historia de Pedro. ¿Por qué? Porque tengo que aplacar a los apóstoles antes. ¿Sí me explicó? Tengo que aplacar a la iglesia en Judea, que es finalmente la nueva comunidad, y decirles, oigan, el evangelio también es para los gentiles, y los gentiles se están convirtiendo. Ajá. Y entonces ahora ya Lucas dice, bueno, mira, unos cuates que se fueron Líbano, Chipre y Antioquía no le hablaban del evangelio más que a judíos, pero otros de repente veían a Ticio, oye Ticio, ¿qué crees? Pues fíjate que aquí a unos kilómetros en la provincia de Judea, A, B, C y D. ¿Ok? ¿Qué sucedió? Fíjense, pero había entre ellos unos varones, se los vuelvo a leer el 20, de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Miren, les recomiendo que busquen la serie de Hechos, pero está en el canal de G316 Lomas de Reforma y está en el de G316 Satélite. Y que busquen el capítulo que se llama El Evangelio cuenta una historia bastante extraña. Lo que quiero que piensen es la cara que ponían estos griegos. Cuando llegaban los cuates y les decían, mira, con la novedad, mi cuate, que pues aquí en la provincia de Judea, piensen, bueno, hoy está muy de moda, viéndolo ustedes, la costa, aquí está el Mediterráneo y aquí está Israel, ¿ok? Judea estaría aquí en el sur y a pocos kilómetros, no, tampoco piensen que es un trayecto tan largo, aquí está Antioquía. ¿Está por arriba de Israel? Ajá, está en el noreste. El Líbano estaría en el noroeste. Para Siria, ¿no? Exactamente. De hecho es lo que hoy es Siria, ¿ok? Parte de lo que hoy es Siria. Se llama Antioquía, porque todo el mundo se llamaba Antioquía en aquella época. Sucede que don Alejandro Magno se nos muere en plenas conquistas y no tiene un heredero ya que pudiera asumir el trono. Y entonces 4 generales se van a dividir todas las conquistas. Y el que se va para esta zona se llama Nicanor Seleuco y su papá se llamaba Antíoco. Y entonces cuando él llega a conquistar toda esta zona, que son los Seleucidas, y al sur va a estar los Ptolomeos, y entonces tienen siempre pleito, estos se van al norte de África y estos están aquí en toda esta zona, Ptolomeos contra Seleucidas siempre se están peleando. El caso es que Seleuco le pone en honor a su papá Antioquía, ¿ok? Y esa va a ser una ciudad muy famosa. Para estos momentos Antioquía es la tercera ciudad más grande del imperio. Está Roma, está Alejandría, obviamente por el puerto, ahí en el norte de África, y está esta ciudad. Cuando la conquista, como Alejandro era muy hábil y helenizaba y traía, ¿se acuerdan? El teatro y el estadio y el templo y el gimnasio y sus filósofos, pues cuando llega ahí se encuentra a los locales que han estado bajo la bota persa, pues ¿qué hago? Se trae gente de Atenas y de Macedonia, ¿ok? Y entonces este va a ser un sitio obviamente
con una cultura helénica muy profunda, que para el judío es... ¿Por qué? Porque para el hebreo Dios es la medida de todas las cosas. Para el griego el hombre es la medida de todas las cosas. Entonces chocan constantemente en todas, olvídense, su cosmovisión es completamente distinta. Se va a poblar de judíos por las diversas persecuciones que hacían antes de Herodes, luego Herodes, etcétera. Vas a tener una comunidad bastante grande de judíos, pero básicamente tienes romanos y griegos. Por eso les digo que es Nueva York. La tercera ciudad más grande, y a 15 kilómetros hay un puerto. Como hay puerto, aquí tienen Cesarea. Si siguen el Mediterráneo, aquí tendrían este puerto. Se llama Seleucida. A 15 kilómetros tienen aquí Antioquía. O sea, pues vamos, caminando te lo echas en, no sé, 2, 3 horas, lo que fuera, ¿no? Como tienen puerto, ¿qué implica puerto? ¿Se acuerdan? El puerto implica comercio y implica impuestos. ¿Ok? Y tienen acá los puertos y por acá va la Vía Maris, que va a pasar justo por Antioquía. La Vía Maris es el camino del mar por donde pasan los comerciantes. Piensen en los caminos de la seda, pero versión, esta vez en esta zona. Ajá, entonces vas a tener comercio que te viene de Europa, que te viene de Oriente y que te viene de África. Entonces Antioquía está forrado. Mucha lana. ¿Ok? Y Antioquía tiene una peculiaridad, igual que Corintio, es un sitio de lo más inmoral. A los antiguos, cuando de plano, y miren que eran inmorales, cuando de plano caías en una inmoralidad bruta, te decían Corintio o de acá. ¿Ok? Y entonces decían, había un río, el Orontes, que pasaba por ahí, no me acuerdo qué río, y decían, no vayan a beber esas aguas porque está mezclada con orines de los de Antioquía. En el sentido que te vas a contaminar de la putrefacción. Eran muy mal vistos, por eso los digo que era Nueva York. ¿Sí me explico? O sea, a ti te invitan al teatro de Nueva York y de repente ves 2 cuates en un monólogo encuerados y dices, oye, pues no es lo que yo estaba esperando. Bueno, pues esto es Antioquía, ¿no? Esto es lo que... Aquí va a estar la base de Pablo y de Bernabé y de aquí me los van a despachar para el resto de lo que ellos pensarían es el mundo. ¿Ok? Y entonces, imagínate que tú llegas a Nueva York. Entonces, mira, fíjate que aquí a unos kilómetros, no sé, voy a inventar, unos 500, y yo creo que me estoy pasando, ¿eh? Pero bueno, 400, 500 kilómetros, ¿qué es eso? Acapulco, no sé. No es lejos. Hubo un gran hombre que se llamó Jesús de Nazaret, pero realmente él era el Hijo de Dios y era Dios encarnado. Y él, mira, tú no lo sabes, pero tú has pecado y él dio su vida por ti. Acabó colgado en una cruz que obviamente para los de Antioquía es del diario. O sea, ellos han visto, todo el mundo aquí ha visto crucificados. Tú asocias no la silla eléctrica o la inyección letal con gente buena. Entonces murió en una cruz y resucitó al tercer día. Y si tú crees en él, vas a pasar la eternidad con él, que es el creador de todas las cosas. Y si lo rechazas, vas a pasar un exilio eterno lejos de la gloria de Dios en un sitio espantoso. ¿Quieres creer? What? Oye, yo me entero todas las semanas, todos los meses de celotes, de revolucionarios de tus paisanos que son bien salvajes, o de algún esclavo griego que se puso punk y lo crucificaron. Y tú me vienes a decir que yo tengo que creer en este cuate para irme al cielo. Estás loco. Estás enfermo mental. Cuando hoy nos quejamos, ay, es que es bien difícil compartir el evangelio en el siglo XXI, ¿qué dirían? Inténtalo en el 1, cuate. O sea, tú traes 2000 años de cristianismo atrás. Aquí era, cuate, ¿de qué me estás hablando? Y entonces Lucas es muy cuidadoso y eso se los aclaro la próxima semana. Lucas dice que la mano del Señor estaba con los discípulos y esto es lo que está generando las conversiones. Cuando Jesús una noche está hablando con un fariseo, ¿se acuerdan? Y le dice, oye Nicodemo, tú tienes que volver a nacer. Y Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y Jesús le dice, mira, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes ni dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Jesús le está citando un pasaje del libro de Eclesiastés, ¿se acuerdan? Que dice, como no conoces la dirección del viento y no entiendes cómo se forma el hombre dentro del vientre de la mujer, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. ¿Qué le está diciendo Jesús a Nicodemo cuando le cita este pasaje de Eclesiastés? Mira, el viento sopla de donde quiere. Nicodemo le está entendiendo a qué se refiere, ¿no?
Y oyes su sonido, pero no sabes ni dónde viene ni a dónde va. ¿Qué entiende Nicodemo? ¿Que es un qué? O sea, ¿cómo se forma una persona? Miren, nuestro iris, nuestro hígado, somos el cereal que se comió nuestra mamá durante el embarazo. Digo, ya renovamos la célula, pero somos lo que se comió nuestra mamá. La leche que se tomó o la carne, las fuentes de calcio, hicieron nuestro esqueleto. ¿Se dan cuenta? Finalmente, cuando se juntan los cromosomas, ¿cuántos son? 46, no me acuerdo. Los que sean, es un disquete, es información. Por eso puedes clonar, porque cada célula tiene esa información original. Por eso la teoría de la evolución hoy se nos está desmoronando, muchachos, porque no hay información sin fuente. O sea, tú no te puedes parar frente al Nintendo esperando que se haga el FIFA. ¿Sí me explico? Viendo la tele. No, o sea, necesitas el programador que haga el jueguito. ¿Ok? Lo mismo para ser una persona, necesitas la información y ahí trae el color del cabello, de los ojos, lo que ustedes quieran. Hasta la fecha tú le preguntas al ginecólogo, a ver, ¿cómo se forma la persona? No tengo la más remota idea. Te sé decir las épocas, las etapas. Mira, para entonces ya tiene oído, para entonces ya le late el corazón, lo que ustedes quieran. Pero alégale al Empire. El cereal que se está comiendo, la señora se está convirtiendo en un iris, en sesos, en lo que ustedes quieran. Está formando un ser. Cuando mi hijo salió del vientre de mi mujer, es así como, no es posible que una persona que se me parece esté saliendo de ahí. Y de repente lo tienes en las manos cuando hace meses no existía. Y lo estás viendo. Es un milagro finalmente, ¿no? Es algo inentendible. Ok, entonces Jesús le dice, mira, es un milagro y no lo vas a entender, Nicodemo. Bueno, entonces, ¿cuál es la responsabilidad de la persona que le habla a otra de Cristo? Tú cuéntale la historia está diseñada para el corazón humano. Finalmente, todos los seres humanos entendemos que hemos pecado. Todos nos vamos a esconder ahí con Adán debajo del árbol. Ahí está Dios, nos está viendo. Miren, el sábado yo en una boda estaba predicando acerca de Adán. Y no hice mi chiste, siempre que no lo iba yo a hacer en plena boda, es algo serio. Pero cada vez que yo predico de Adán, siempre es así de cómo llegamos todos los seres humanos junto a Adán y ¿qué haces? Me estoy escondiendo de Dios, cállate. ¿Sí? Y pues uno también, ¿no? O sea, imagínense a Dios viendo a este par de brutos ahí. En serio, a Adán y a Eva. Oye, tonto, soy Dios, o sea, no te estás escondiendo. Bueno, pero ahí estamos en la catedral, ahí estamos en la sinagoga, ahí estamos en la pirámide, donde ustedes gusten y manden. Si tú haces este rito, ya la llevas bien con Dios. Y Dios diciendo, cuate, ¿qué te pasa? Ajá. Entonces, claro, todos los seres humanos nos vamos a esconder cuando escuchamos este mensaje. Pero no se nos hace ilógico que si Dios nos ama, nos haya perdonado. ¿Sí me explicó? Claro, no fue un perdón de a gratis. No es de, bueno, te perdono y pásale. No, o sea, alguien tuvo que pagar la cuenta, cuate, y la pagué yo por ti. O sea, te estrellaste borracho y te llevaste el restaurante completo. Y yo pagué la cuenta. Ok, llega Dios, te encuentra en el torito después de la borrachera y te dice, ¿quieres salir? Yo ya pagué la cuenta. Y hay gente tan necia que dice, me gustan los barrotes. Bueno, cuate, pues si te quieres quedar. Es que yo sé, Dios, que si salgo, tú me vas a exigir que mi vida cambie. No voy a poder seguir llevándome los bares completos. No, cuate. Y entonces, ¿cuál va a ser el sentido de mi vida? Y ahí es donde entra el Espíritu de Dios. Yo te voy a dar algo por qué vivir. Yo voy a transformar tu vida y la voy a llenar. Si sigues por esos caminos, vas a seguir en una vida seca y espantosa. Entonces, miren, este mensaje se levantó en ese entonces y se sigue levantando ahora. Y no importa que hablen así con la persona más progre, más liberal, con la feminista que ya se reventó todos los vidrios en Reforma, con la persona que se crea más santa, no importa, el mensaje está diseñado para el corazón humano. Habrá quien decida mantenerse debajo del árbol. ¿Se acuerdan cuando sale Adán y le dice Dios, ¿qué pasó, Adán? El pasaje dice que se estaba paseando al aire de la tarde, o sea, te da una idea de que había mucha familiaridad, pero hoy no estaban estos cuates. Y entonces, es que tuve miedo. ¿Miedo, Adán? Tú no fuiste diseñado para tener miedo. Es el paraíso aquí. Aquí no hay secuestradores, cuate. Y Adán los va a ver, Señor. Danos tantito tiempo. Sí, deja. O sea,
¿Por qué tienes miedo? Es que oí tu voz. Eso es lo más triste. Que el ser humano escuche la voz de Dios y tenga miedo. Y se esconda. Eso es lo horrible, ¿sí me explicó? O sea, miren, yo les doy testimonio. Yo escuché de Cristo a los 13 años, me convertí a los 22. Y me testificó una amiga en la escuela, su hermano, luego un cuate en un gimnasio en Estados Unidos, luego mi mamá, luego mi hermana, todo mundo. Pero es que yo sé que mi vida va a cambiar pero yo entendía perfecto. Si Dios es real, o sea, si Dios existe, al final, pues yo voy a enfrentar un juicio justo y pues voy a salir mal. No tengo pretexto. ¿Y se acuerdan qué hiciste, Adán? Es que la mujer que tú me diste, ella me dio del árbol y sí comí, sí. Pero entre tú y la chava, qué desastre traes. Sí, o sea, todo el mundo tiene la culpa excepto yo. Excepto yo. Y se acuerdan que se voltea, Dios ya va a dejar de hablar con el hombre, o sea, cuate, no tiene caso, se voltea con Eva, ¿qué hiciste? Y Eva aprendió. Finalmente ese era el líder y aprendió. Es que la serpiente, la expresión es me dio falsas esperanzas. ¿No? La serpiente me engañó. Entonces, ese es desgraciadamente el ser humano, ¿sí me explico? O sea, ok, ya me cacharon, ya me vio, pero yo me justifico y es que yo no soy tan malo y es que yo no he hecho esto, yo no he hecho el otro. Finalmente van a ser expulsados. ¿Y de qué habla la Biblia? De pasta a pasta, ¿se acuerdan? Exilio y restauración. Y lo que estamos viendo en el libro de Hechos es el regreso del exilio de los gentiles. Ya te exilié en Babel, cuate, y nos peleamos feo, pero estoy yendo por ti. Y la puerta está abierta. ¿Y qué es lo que vamos a ver en el libro de Hechos? La respuesta de los gentiles, que a borbotones se van a convertir. Porque es un mensaje que las gentes le van a predicar con mucha fidelidad y del cual no se van a avergonzar nunca, ¿no? Oye, te voy a decir este mensaje, cuate. Tú ya lo podrás creer o no, lo podrás creer que está loco o no, pero yo te lo quiero compartir. La decisión es 100% tuya. Presupuesto del amor es la libertad. Entonces, ¿qué quiero que se lleven? Hablen de Cristo, cuéntenle a las personas. El ser humano necesita este mensaje, ¿ok? Y ni modo, eso nos va a llevar ¿a qué? Bueno, pues tengo que tener una vida correcta porque me va a estar viendo, ¿no? Va a estar calificando. Y es cierto. Y miren, tal vez no sea justo, pero es la realidad. Somos la medida de Dios para las personas. O sea, Cristo va a ser evaluado muchas veces por nuestra conducta. ¿Y cuántas veces hemos escuchado? Sí, yo he escuchado y eso, pero fulano. Y dices, sí, fulano, pues sí. ¿No? Y no, miren, no vamos a tener una vida perfecta, quisiéramos. Pero ahí es donde, ok, Dios, tengo que ser mejor que ayer, nada más. Y mañana mejor que hoy. Bueno, pues vamos a orar y nos vamos. Dios, te queremos dar gracias por esta noche, Dios. Gracias, Dios, por haber ido ahí a la cruz, Dios, por nosotros, por haber pagado nuestras deudas. Dios, por habernos perdonado, por buscarnos, Dios. Sabemos que no lo merecemos, pero te agradecemos, pues, Dios, tu amor y tu insistencia. Te pedimos nos bendigas, Dios, que tú hagas crecer este lugar, que lo guardes, Dios, y que muchos te puedan aquí alabar, Señor. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Bueno, vayámonos. Gracias.